Bienvenidos a todos a este webinar de la Fundación Women Forward. Es el webinar especializado sobre consejos. Hacemos en el nuevo marco del Círculo de Altas y Altos Directivos y Consejeros. Y bueno, pues creo que esta igual es la última vez, así que lo hacemos online y empezaremos a hacerlo de forma presencial entre los miembros del club a partir del otoño. Forma también parte un poco del programa de ejecutivos y consejeros o de potenciales consejeros y consejeros actuales, Women Joining Boards, al que admitimos también online a los hombres y que se celebrará a finales de septiembre y a principios de octubre junto con EY y Garrigues. La Fundación tiene especial interés en ayudar a posicionar a mujeres en los consejos de administración y estamos, por lo tanto, trabajando mucho con empresas familiares con la idea de también motivar a las empresas familiares a crear comités asesores. En esta línea lo que hemos hecho es trabajar un poco la ampliación del talento, que consiste, hemos firmado un acuerdo con 16 headhunters ya, a los que damos un sello, que se comprometen con la diversidad, pero no solo con la diversidad, sino también con esta ampliación de talento, como digo, en la búsqueda de perfiles diferentes, pues para dar oportunidades a gente que es CEO de empresas, a ejecutivas de centros hospitalarios, de parques tecnológicos, de universidades, es decir, gente con amplia experiencia en gestión, pero que no por fuerza vienen de multinacionales o de filiales de multinacionales o de un equipo directivo de grandes empresas, pero que igualmente tiene, bueno, pues currículums muy válidos que pueden aportar mucho valor en diferentes tipos de consejos de administración y consejos asesores. Bueno, pues con esto quería empezar con el tema de hoy, que yo creo que tiene bastante interés en este marco que os he dibujado, porque precisamente lo que se trata es de hacer ver el valor que puede crear un consejo de administración en la empresa, en la idea de que muchas empresas familiares no están viendo esta aportación de valor, que más allá de utilizar al consejo en una función de control, que es una de las del consejo, pues lo haría desde un punto de vista más de la estrategia y de utilizar a los consejeros pues para ver puntos ciegos en la gestión empresarial, añadir nuevos ámbitos, bueno, ver las limitaciones que puede tener el equipo directivo y ayudar a ese equipo directivo pues, a ampliar a veces su zona de confort y ver cómo la empresa puede seguir creciendo e innovando. Bueno, pues con esto tengo el placer de presentaros a Francisco Jiménez, con el que hemos participado en varias ocasiones y que además es miembro del comité asesor de la Fundación. Él es fundador y CEO de Augere, es una consultoría de estrategia para el alineamiento de personas, equipos, cultura y estrategia de negocio, que además ha sido premiada como la mejor empresa de servicios de coaching en Expo Coaching del 2020. Es además cofundador de GrowthPath, que es una plataforma digital para el desarrollo de personas en las organizaciones. Y además de ser coach, mentor e inversor, ha publicado muchos artículos sobre personas y empresas y varios libros como Transformación, del fracaso a la reinvención, y es coautor de Smart Mentoring, Construir comunidad. Y también tengo el placer de presentaros a Maite Aranzábal, que también es miembro del think tank de la Fundación y que colabora muy a menudo en nuestros eventos y además un poco en la estrategia desde la investigación que impulsamos desde el think tank, que es una ejecutiva con un amplio recorrido internacional y mucha experiencia en consejos de empresas, tanto públicos como privadas. Además, también en entidades sin ánimo de lucro de diferentes industrias y servicios financieros, retail y varias más. Empezó en el grupo Cortefiel su carrera ejecutiva después de McKinsey, donde estuvo en España y Argentina, y desarrolló una carrera exitosa sobre todo en el ámbito de la estrategia de expansión internacional a nivel de las franquicias de Cortefiel. Con foco en el sector retail,
colaboró con Advent International, que es una empresa de private equity, como experta en retail para apoyar el análisis de adquisiciones en moda y en retail. Actualmente es vicepresidenta de Adolfo Domínguez y consejera independiente del Banco de Crédito de Perú y de Credit Corp. Bueno, pues vamos a desarrollar la jornada de forma que el primer ponente, Francisco, nos va a hablar de estas palancas para el cambio en la estrategia del Consejo, y después Maite nos va a, bueno, a situar un poco con diferentes experiencias dentro de los consejos en los que ella tiene práctica, de cómo se pueden utilizar estas palancas para crear valor y para el cambio en las empresas. Y después pues habrá una ronda de preguntas si queréis preguntar y queréis compartir también experiencias vuestras. Pues sin más, paso la palabra a Francisco. Pues muchísimas gracias, Miriam, y un lujo compartir contigo, Maite, esta mesa, ¿no? Yo voy a contextualizar un poco algunos de los elementos que articulo en 4 pilares o 4 palancas que creo que hoy las organizaciones, los equipos directivos y los consejos de administración han de tener en cuenta para apoyar esa transformación. De hecho, yo creo que es evidente que la experiencia que estamos teniendo y que no ha acabado todavía con la pandemia ha hecho que veamos cómo las empresas han sabido reaccionar de manera positiva a todos los acontecimientos que estamos viviendo, afrontando toda esta situación de adversidad con resiliencia, demostrando que es posible evolucionar y a su vez transformarse cuando las empresas lo necesitan. Y en ello ha tenido mucho que ver no solamente los equipos directivos, sino también los consejos de administración. El mundo ha cambiado y las empresas tienen la oportunidad de dar forma al futuro que desean ver de manera proactiva y sin reaccionar a las circunstancias, en lugar de simplemente, como hemos visto en muchos casos, gestionar los retos sobrevenidos por desafíos tan importantes como los que hemos vivido en este último año y medio. Me parece que hay muchos aprendizajes con los que podemos quedarnos tras este periodo, y seguramente uno de ellos es que la incorporación de tecnologías y la digitalización de las empresas no es una opción, sino que es algo imprescindible para su supervivencia. Por lo general, si todo cambio viene sobrevenido por la necesidad, lo que vemos también es que las empresas llamadas a modelar el futuro retan el statu quo y no esperan a sentirse obligadas a cambiar para afrontar adversidades como estas. Se desafían constantemente para transformar la realidad que conocen y construirla. Me gusta tomar también como referencia algo que se presentó también en la Fundación, lo hizo Antonio Núñez de Paragon Partners, que es un estudio sobre el efecto de la crisis de la COVID-19 en los consejos de administración, donde se veía que pasado un periodo de gestión de contingencias, el foco sigue estando en el medio plazo y en la estrategia como tú mencionabas, y donde hay elementos que continúan configurando la agenda de los propios consejos, como es el liderazgo y el talento, la definición y supervisión de la estrategia corporativa, o la rendición de cuentas que tú antes mencionabas, el control, la vigilancia, pero también aparecen otros como los cambios del modelo organizativo, la revisión de las responsabilidades de los miembros del Consejo, la sostenibilidad, el impacto de la revolución tecnológica, la innovación, la composición, diversidad y funcionamiento interno de los consejos, su profesionalización y su formación, los mecanismos también de renovación y los nuevos perfiles de los consejeros, que veremos también cómo afecta el propio cambio, digamos, o evolución de las competencias en el mercado de trabajo, también internamente en la configuración de los propios consejos, ¿no? Su responsabilidad, etcétera. En definitiva, un papel fundamental en el diseño de la estrategia para la transformación empresarial, y que, a mi modo de ver, se puede articular en 4 palancas o en 4 ámbitos que resumo y después extiendo un poquito más, porque creo que tengo como media hora o 20 minutos, 30 minutos para hablar de ello. Primero, de estos ámbitos a impulsar
o para impulsar la transformación sería un nuevo modelo tecnológico que mantenga en conexión a los stakeholders, ponga el foco de manera especial en los clientes y aborde la automatización de todos los procesos internos que lo permitan. Y ello debería contribuir a preservar la viabilidad del negocio, la viabilidad financiera, comercial y operacional. Y hemos visto que eso, al menos durante la pandemia, quienes han abordado ese cambio tecnológico han estado mejor preparados para sostener sus operaciones. El segundo sería un nuevo modelo de gestión basado en metodologías ágiles, centrado en datos, en métricas, en permanente revisión desde una mentalidad innovadora y continua y construyendo construido sobre un... Alexander, te voy a pedir, por favor, para no despistarnos, que pongas el mute en el micrófono. Entonces, esto ha de permitir, con ese nuevo set de competencias que también decía, esa innovación, esa mentalidad de transformación, ha de permitir supervisar y apoyar el desempeño de la alta dirección y la gestión global del negocio en todos estos ámbitos. Todo lo que tiene que ver con planes, rentabilidad, eficacia, riesgos, auditorías, viabilidad, etcétera, ¿no? Luego abundamos un poquito más en ello. El tercero sería un nuevo modelo relacional, que hemos visto que en las organizaciones a diferentes niveles pues, se está ya avanzando en una combinación de presencial y remoto, y aunque no afecta tanto a las decisiones, digamos, del Consejo, sí que afecta a cómo después va a ser la propia operativa aguas abajo, ¿no? Muy centrado también en la salud y el bienestar de las personas, que yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia que esto tiene. Basado también en equipos ágiles integrados y alineados, en los que predomina una actitud emprendedora que aprovecha todas las sinergias que proporciona el valor de la diversidad, ¿no? Y que la propia Fundación trabaja en profundidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la diversidad de género. Luego mencionaré un poquito más sobre esto también. Y esto tiene que tener una consecuencia, que es construir una comunidad reputada con los stakeholders de la compañía, con una comunicación clara, transparente y una estrategia definida para alcanzar sus propósitos. Y en esto sí que el Consejo de Administración tiene mucho que decir, ¿no? Y el cuarto, para finalizar un poco este resumen, es un nuevo modelo de liderazgo como consecuencia de todo ello. Transformador, desarrollador, impulsado por un propósito, inspirador, que aporta visión, misión, valores a largo plazo y que demuestra capacidad de diseñar estrategias en este contexto que yo he calificado en el último libro que tú mencionabas en transformación como hiperbuca, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que es, yo creo que mucho más volátil, incierto, etcétera, que lo que nos veníamos imaginando o estábamos acostumbrados. Y además atendiendo a los signos que nos proporciona una constante atención al futuro que trata de emerger a nuestro alrededor. Entonces, un modelo que mantenga también una diferencia entre lo que es el gobierno corporativo y la propia gestión, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, no se puede cambiar uno sin cambiar el otro, no se puede evolucionar en uno sin evolucionar en el otro, en tanto que la complejidad a la que nos enfrentamos en las organizaciones nos obliga a mirar la realidad desde una perspectiva cada vez más sistémica y con todos estos modelos en equilibrio. Entonces, el Consejo de Administración ha de preservar este equilibrio, asegurarse de garantizar que se dan todos los pasos adecuados desde la gestión de la compañía para llevar a la realidad las estrategias de transformación que se proponen. Y voy a desarrollar un poquito estas cuatro ideas, estos cuatro pilares. El primero de ellos decía que era evolucionar el modelo tecnológico. Y creo que es evidente que las tecnologías digitales nos ofrecen enormes posibilidades para incrementar la eficacia de todos los procesos y garantizar una estrecha relación con los stakeholders y, en concreto, una relación inmediata con los clientes. Eso yo creo que cambia la perspectiva de todas nuestras operaciones y de todos los procesos en los que observamos además que se toma como punto de referencia al cliente. Y creo que tendremos que ir evolucionando hacia una visión más amplia de esa transformación, independientemente de que esto nos ayude
a abordar sus necesidades y sus expectativas con mucho mayor éxito, ¿no? Las personas, además, en este contexto queremos ver reflejados nuestros valores, nuestro estilo de vida, también en los actos de consumo. Creo que eso ya lo mencionaba Kahneman, premio Nobel de Economía. Por ello exigimos, además, que en los productos, en las compañías, en las marcas, de alguna forma estén representados estos valores y nuestro propio estilo de vida. Entonces, la tecnología ha de permitir a las empresas construir comunidad con sus clientes, mostrando lo que la compañía es, no solo lo que hace, de una manera transparente y ofreciendo a los consumidores productos y servicios que vayan más allá de su valor tangible y otorguen sentido. Ese sentido que hace que el cliente, además de preguntarse ¿para qué quiero comprar esto?, se pregunte ¿qué más me aporta?, ¿no? Y eso es cómo está hecho, quién lo hace, cómo se trata a estas personas, cómo se invierte, cuán sostenible es, etcétera, etcétera, ¿no? Las nuevas tecnologías adquieren no solo relevancia para la competitividad de la empresa, sino el rango de motor de transformación. Por tanto, yo creo que esto cada vez es más claro desde la perspectiva del Consejo de Administración. Conectividad, cloud, inteligencia artificial, realidad virtual, robotización, blockchain, big data. Las compañías que incorporen dichas tecnologías con acierto gozarán de ventajas competitivas sobre el resto de jugadores. Y también seguramente es por esta razón por la que los consejos de administración incorporan cada vez más personas que dominan, con estos perfiles, que dominan estos ámbitos tecnológicos. Bien, con respecto al primero de los pilares, la tecnología. El segundo de los modelos o de los pilares sería un nuevo modelo de gestión donde el dato cobra un protagonismo como nunca antes lo había tenido. La accesibilidad a los datos en esta era digital permite a las empresas tomar decisiones de negocio mucho mejor fundamentadas y más eficaces, clave para un gobierno corporativo también, un buen gobierno corporativo. Orientarse al dato implica decidir, primero, cuáles de estos datos van a resultar útiles para la gestión óptima del negocio y para tomar decisiones, captarlo a través de sistemas de medición diseñados para ello y sostener esa toma de decisiones estratégicas en su interpretación. Los datos permiten conocer mejor a nuestro público, contextualizar y personalizar todas las comunicaciones con el cliente y con el resto de los stakeholders. Y esa personalización es fundamental. Y la idea de situar al consumidor en el centro de la empresa y gestionar el conjunto de los stakeholders de manera eficiente y con la información veraz y sustentada cada vez va a ser más relevante, si no lo es ya. Y aquí entramos en un aspecto como consecuencia de ello que tiene que ver con la cultura. Una compañía enfocada al dato y a la métrica ha de construir una cultura acorde. Las culturas tradicionales chocan con este planteamiento y lo hacen porque sus modelos de gestión se sostienen en estructuras organizativas y en procesos de decisión que no proporcionan la flexibilidad y la agilidad de respuesta necesarias. Procesos mucho más cristalizados. Y el Consejo de Administración tiene que impulsar ese cambio cultural. Es que las dado muy Asimismo, por favor, podréis poner en mute, Endra. Estas culturas emergentes incorporan la agilidad como filosofía y como base metodológica para facilitar que sus procesos fluyan y por tanto impulsar una cultura ágil en la organización requiere romper múltiples paradigmas internos, replantearse las cosas que se vienen haciendo de una determinada manera para transformar la empresa desde una actitud emprendedora y orientada a la innovación abierta y continua. El siguiente factor que creo que va a influir de una manera decisiva, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer mucho más en el futuro en cuanto a lo que es el modelo de gestión, es la evolución de los requerimientos competenciales. Que si consideramos, según datos también del Foro Económico Mundial, que 85 millones de empleos tienden a desaparecer como consecuencia de la incorporación de tecnologías, la automatización y el nuevo diálogo entre máquinas, algoritmos y personas,
a la vez que emergerán 100 millones de nuevas profesiones, esto va a tener un impacto clave y se estima que todos aquellos que permanezcan en sus actuales posiciones y no tengan que cambiar, además tendrán que evolucionar el 40% de sus competencias. Del resto, el 50% de todas las personas empleadas necesitarán desarrollar sobre todo también competencias transversales, aquellas que se consideran propias del ser humano. Y entre estas, una que se destaca, que está entre las dos primeras, es el pensamiento crítico, que creo que es fundamental para el buen funcionamiento del Consejo y la buena toma de decisiones. Y si no, hablamos en la Fundación muchas veces de esos sesgos que se producen en la composición de los consejos de administración, que tú, Miriam, lo llamas, no sé si es el efecto camarilla o el efecto, no sé, no recuerdo cómo llamas exactamente a ese efecto, pero que ha de romperse, entre otras razones, a través del pensamiento crítico que haga que las personas tomen responsabilidad sobre los temas y las decisiones que se tengan que tomar en el propio Consejo. Además de las competencias transversales y que comentamos, hay otras muchas que tienen que ver, evidentemente, con todo lo que tiene que ver con la digitalización, robotización, etc. Bien, el tercero de los modelos, que me voy quedando sin tiempo, si me quedan 5 minutitos, tiene que ver con el modelo relacional, esa palanca que va a ser la manera en que nos relacionamos en las organizaciones y que van a construir también una determinada cultura, ¿no? Si pensamos por un momento que puede en muchas compañías suceder que el próximo director de operaciones seguramente trabaje de manera remota, pertenezca o permanezca en la organización unos 6 meses y ni siquiera tenga cuenta correo, de correo electrónico de la propia compañía, pues nos vamos a tener que afrontar desafíos también con respecto a una nueva manera de relacionarnos. Y seguramente, además, esta contratación será la mejor que hayamos realizado en nuestra empresa. Cada vez los modelos de relación entre las empresas y los colaboradores están cambiando de forma más radical, a través de plataformas de servicios, a través de plataformas profesionales, etcétera. Los límites organizacionales se desdibujan. Lo interno y lo externo pasa a formar parte de un mismo espacio relacional. Los equipos se integran en torno al conocimiento y un propósito compartido conformados por expertos en nómina y fuera de ella. El alineamiento de los equipos, desde mi punto de vista, se vuelve imprescindible. Ya no se trata solamente de qué objetivos se tienen que alcanzar, sino que la clave va a estar en el cómo, en la dinámica productiva y positiva que estos sean capaces de crear para ser eficientes en el logro de sus metas, también en el propio Consejo de Administración. Y recuerdo, Miriam, que tú aportabas un dato sobre el efecto que tenía la dinámica positiva del Consejo de Administración en su productividad y en sus resultados. Y creo recordar que afectaba en torno al 70%. Javier, por favor, tu micro. Por tanto, las organizaciones tradicionales en el contexto de la digitalización tienen que flexibilizarse. Y esto va a afectar a muchísimas compañías, tanto grandes, medianas como pequeñas. Hacerse más permeables al entorno, a la complejidad creciente que tienen que afrontar. Y frente a lo que son modelos lineales y jerarquizados, que los vemos en muchas organizaciones, será necesario hacer evolucionar sus estructuras hacia modelos más, digamos, caórdicos, ¿no? Más como los vemos en la naturaleza, esos modelos que tienden a mantener un equilibrio entre el caos y el orden. Creo que todavía muchas organizaciones están lejos de esto. Y que esta evolución además no es fácil, partiendo de esa mentalidad y de ese mundo en el que nos sabemos mover de manera intuitiva y automática, como es el de la lógica lineal propio o heredera de la revolución industrial, ¿no? Nuestro reto urgente es abrir nuestra mente y poder comprender e incorporar una manera diferente de aproximarnos a la realidad desde un pensamiento sistémico,
que contemple el todo, las partes y las conexiones entre estas. Un modo de mirar y comprender, actuar y de relacionarnos con una visión holística, circular, desde la síntesis, que nos permita anticipar el futuro. Estas organizaciones emergentes entienden el cambio como una forma habitual, natural, de asumir las convulsiones del entorno. Desde un marco mental, como decía, sistémico, piensan en red, hacen conexiones aleatorias, generan ideas en espirales colaborativas, son más ágiles y encuentran una forma natural de navegar por la incertidumbre. En esto creo que el rejuvenecimiento de los consejos de administración, el otro día escuchaba un dato que hacía referencia a esto, va a contribuir también de una forma clara, pienso yo. Si también el dentro y fuera se desdibuja, lo hacen los conceptos vinculados o relacionados con la diversidad en todo su ámbito, ¿no? Conocimiento, la experiencia se distribuye independientemente de etiquetas y construir puentes para compartirlo, aprovecharlo, potenciarlo, multiplicarlo, poniendo en valor el talento de cada persona, es una necesidad para afrontar los retos emergentes en la organización, en los equipos directivos y en el consejo. El nuevo contexto nos obliga a ampliar nuestra perspectiva para alzar la vista más allá y hablar ya no solamente de construir comunidad con nuestros clientes, sino con todos nuestros stakeholders, cada vez más diversos y con perfiles, necesidades y expectativas más dispares. Y para finalizar, el cuarto de los modelos a evolucionar es el modelo de liderazgo. Y creo que resulta evidente que, dicho todo lo anterior, las empresas en la cuarta revolución industrial tienen que cambiar su modelo de liderazgo, aprovechar todos los recursos y potencial de una organización. En este contexto conllevarás necesariamente pasar o evolucionar de liderazgos tradicionales basados en la jerarquía, la planificación y el control a un modelo basado en un liderazgo con propósito, inspirador y consciente. Ese nuevo liderazgo tiene que ver con la confianza. En un contexto complejo como el que vivimos, fijaos, el 76% de la población mundial, según el barómetro de confianza publicado por el Instituto Edelman, confía en el liderazgo de las empresas para afrontar los desafíos de la sociedad, especialmente en aspectos como el impacto social y en la contribución social, en los valores organizacionales, la visión de futuro, el propósito y la misión de las compañías y en las decisiones operativas que pueden afectar a los puestos de trabajo. En definitiva, a pesar de hechos que puntualmente revelan escándalos y que afectan a determinadas compañías, algunas con un impacto muy significativo en su credibilidad, la sociedad otorga un papel relevante al mundo empresarial y a sus dirigentes. Por tanto, el nuevo modelo tiene que abrazar un liderazgo con propósito, relevante no solo para el consumidor, sino también para el resto de los actores que intervienen. Personas empleadas que quieren encontrar sentido en su trabajo trascendiendo del mero intercambio de conocimiento y de tiempo a cambio de retribución. Proveedores que desean una relación a largo plazo con las empresas a las que ofrecen sus productos o materias primas y recibir un trato justo por ello. Dejando atrás modelos que están orientados a exprimir al proveedor, que tratan de maximizar el margen como si realmente la clave de la sostenibilidad del negocio estuviera aquí. Y luego personas inversoras, accionistas, que quieren que su dinero además les dé un rendimiento, además de que les dé un rendimiento adecuado, sirva para algo, sea útil. Y así lo recoge también un estudio que publica la Harvard Business Review, donde los inversores buscan niveles más profundos de compromiso con sus compañías en una inversión sostenible que tenga sentido. Por tanto, hemos de superar valores como la maximización, sabiendo que no es sostenible, y hemos de sustituirla por otros orientados a los acuerdos sostenibles, a la optimización, porque lo intangible guía lo tangible. Desde mi punto de vista, el propósito trazará el camino del resultado. Y creo que es responsabilidad del Consejo acompañar o impulsar al primer ejecutivo y a todo su equipo a asumir ese papel protagonista y su responsabilidad en la transformación, asumiendo un rol de patrocinio con una contribución activa y visible tanto interna como externamente.
además de dedicar recursos, diseñar el proceso, facilitar la participación y el engagement de los equipos y las personas, impulsar una comunicación abierta, favorecer una gestión integrada, facilitar un vínculo entre los diferentes equipos que asumen ese papel de agentes de cambio, etc. Planificación también de una forma, para acabar con esto, de una forma mucho más flexible y mucho más acorde con los vaivenes del entorno, de manera que se pueda conseguir ese principio de autorregulación que hoy los negocios necesitan. Creo que también, por ejemplo, el plan Next Generation EU va en esa dirección. Bueno, finalizando. Impulsar la transformación requiere ese equilibrio entre estos 4 pilares, desde mi punto de vista. Requiere afrontar muchas resistencias dentro de las organizaciones, retar el statu quo y es que seguramente muchas de estas nos las vamos a encontrar en el propio Consejo, pero creo que de esta forma, afrontando el futuro con estos cambios, podemos contribuir no solamente a transformar las compañías desde el Consejo, sino también el tejido empresarial y el modelo económico de un país como el nuestro, que bien lo necesita. Creo que estoy ya sobre mi tiempo. Muchísimas gracias y después respondo a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que te has ajustado muy bien. Yo creo que el resto de los minutos son los que yo he hablado en la introducción. Bueno, pues os animamos a que hagáis preguntas y si tenéis preguntas para Francisco después de la intervención de Maite. Y como ya hemos presentado a Maite, no lo vamos a volver a hacer, pero para los que os habéis incorporado más tarde, pues decir que Maite es vicepresidenta de Adolfo Domínguez y esa tiene además experiencia en consejos internacionales como un banco en Perú y también en diferentes sectores, tanto en retail como en finanzas y ahora en esta entidad financiera. Maite, pues estaremos encantados de que nos hagas un poco, nos comentes la experiencia práctica de estas palancas del cambio desde el Consejo. Bueno, gracias Miriam por la invitación. Lo que voy a hacer es construir sobre tu introducción y la de Francisco, intentar dar algunos casos prácticos de lo que está siendo mi experiencia, es decir, aquí cada uno no se nace sabiendo, ¿no? Sino que vas aprendiendo cada día. Entonces, tú, Miriam, has hablado de una serie de asuntos que empiezan a emerger ahora en las agendas de los consejos y, por otra parte, Francisco ha estado hablando de 4 pilares. Yo empezaría diciendo porque el contexto ha producido grandísimos cambios, es decir, poquísima gente supo prever que venía la pandemia. Yo, dentro del holding financiero en el que estoy, pues hay una aseguradora y ahí todo es previsión, prever todo tipo de riesgos catastróficos. Y en Perú y en Latinoamérica hay bastantes riesgos catastróficos, pero el tema de pandemia no estaba del todo previsto, ¿eh? Entonces, eso os da una idea de, pues, en una empresa de otro tipo, pues con menos razón quizá para haberlo previsto. Sí es verdad que para mí lo que es... Hay un teléfono. Lo que sí se ha producido es que se han acelerado tendencias que ya venían. Es decir, la digitalización no se ha producido después del COVID, es decir, ya antes estábamos en ello, lo único que se ha acelerado. Hay otro aspecto que también se estaba en duda de si iba a seguir o no, que es todo el tema de sostenibilidad. Y lo que sí queda clarísimo, por mucho que estemos hablando de tecnología, transformación digital, es la importancia del talento. Es decir, podemos tener muchísima tecnología, pero si al final no tenemos talento para poder gestionar, ¿no? Y decidir hacia dónde queremos ir, muy poco vamos a poder hacer, ¿eh? Entonces, sí comentar que quizá como inicio de esta conversación, una de las funciones indelegables del Consejo es lo que es el diseño de la estrategia y su seguimiento. Entonces, tenemos que velar por la sostenibilidad a largo plazo de las compañías.
Y ahí sí que se ha producido un cambio en estos últimos años, quizá empezando en el 2015 con Naciones Unidas, los ODS, ¿no? El famoso cambio de lo que es el capitalismo del accionista al capitalismo de los grupos de interés. Que eso va muy ligado con lo que comentaba Francisco del propósito, ¿no? Son temas que parecen muy intangibles, ¿no? El hablar de misión, visión, propósito, pero que creamos o no en ellas, las nuevas generaciones sí que para ellas es determinante. Es decir, el para qué de las empresas, el impacto que tienes es algo con lo que te van a medir. Entonces, cuando estamos hablando tanto de tener al cliente en el centro, tenemos que entender qué cambios se están produciendo. Entonces, también vivimos un momento en el que ya evolucionar no es suficiente, hay que transformarse. Es decir, el mundo va muy, muy rápido y si intentamos evolucionar nos vamos a quedar en el camino. Entonces, bueno, hay que tener claro que se necesita muchísima agilidad y muchísima adaptabilidad. Y teniendo en cuenta los modelos, ¿no?, que mencionaba Francisco, yo los trataría en un orden diferente, ¿no? Quizá empezaría hablando por lo que es el nuevo modelo de liderazgo. Sí es verdad que la confianza es clave y tiene mucho que ver con el propósito. Es decir, confío en esa empresa, trabajo en una empresa que me gusta, tengo una buena relación donde estoy y ahí puedes tener propósitos de todo tipo. Yo os puedo dar algún ejemplo porque en el holding financiero en el que estoy es muy bonito ver, tienen el banco de microfinanzas, el más grande de América Latina o el segundo más grande del mundo. Entonces, ahí su propósito es transformar vidas, pero estamos hablando de un país donde el 70% no está bancarizado. Entonces, el tipo de cambios que puedes producir ahí a nivel de inclusión financiera es tremendo. Entonces, esto por un lado, ¿no? En temas de... Y también deciros que lo que yo sí estoy viendo, sobre todo, tanto en Adolfo Domínguez como en estas otras instituciones en las que estoy, ¿no?, en América Latina, se trabaja mucho con startups, porque al final parte de la innovación la puedes tener interna, pero sí hay que tender, como decía Francisco, a tejer esas redes, esos ecosistemas donde haya muchísima colaboración. Entonces ya no somos empresas que trabajamos hacia adentro, sino que tenemos que estar totalmente conectadas hacia afuera. Y en ese caso, lo que yo sí he visto, porque tenemos una inversión, ¿no?, dentro del holding con un montón de startups, cuando te hacen una presentación, porque la semana pasada tuve ocasión de que nos hicieran presentaciones más detalladas, con la primera frase que empiezan es con el propósito. Lo primero que te dicen, el propósito, ¿no?, son los fundadores, ¿no? El propósito de mi compañía es este. Esto es lo que queremos conseguir. Y en base a eso, independientemente de que luego quieran, ¿no?, ganar un dinero determinado, lograr una serie de objetivos, pero ese es su punto de partida. Entonces, creo que es importante también para ponerlo en contexto. Otro tema que comentaba en el tema este de modelo de liderazgo, ¿no?, que en los consejos sí que ha habido cambios o se va a ir cambiando la composición. Venía habiendo cambios en el tema de, sobre todo, de diversidad de género, que ahí no voy a entrar en la discusión de en qué porcentajes estamos, en cuáles deberíamos de estar. Ha habido progresos, quizá no lo suficientemente rápidos. En el caso de Adolfo Domínguez, el 57%, es decir, el género menos representado en este momento es el hombre, ¿no? Es decir, tendríamos quizá el problema inverso. Pero sí es verdad que en América Latina, en los consejos en los que estoy, no llegamos, estamos en el 20% de mujeres. Entonces todavía habría mucho que hacer. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Es decir, además de esa diversidad de género, lo que se está buscando es diversidad de edad. Y entonces sí que vamos a ver disminuciones de edad. En concreto, en una de las fundaciones en las que trabajo, que trabaja por el empleo juvenil, conscientemente se dijo, si trabajamos para el empleo juvenil tenemos que tener patronos que tengan edad algo más joven. Entonces, pues ha entrado recientemente, por ejemplo, un emprendedor. Y hay consejos en los que yo sí estoy viendo ese tipo de cambios. ¿Qué más diversidad se está produciendo? Desde diferentes tipos de competencias que son fundamentales y se empiezan a definir nuevas competencias. Los consejos cada vez tienen que ser más transversales, entonces el que tengas conocimientos del sector en alguno de los consejeros está bien, pero si todos tenemos conocimientos de ese sector, al final has perdido toda la diversidad. Entonces, esa parte también se trabaja.
E incluso en América Latina yo ya estoy viendo que se empieza a trabajar otros temas de diversidad, como pueda ser en Estados Unidos, temas de raza, temas de clase social, temas de orientación sexual, es decir, que es un tema que va avanzando a diferentes ritmos, depende de la compañía, pero es un tema bastante clave, porque también si al final quieres atraer talento en la organización y quieres que el cliente te crea y que te siga, hay un mínimo de decisiones que tienes que tomar y además tienen que ser algo con lo que tú realmente creas, porque si no se ve claramente que lo único que estás haciendo es cumplir con el TIC. Cuando hablabas del modelo tecnológico, del nuevo modelo tecnológico, Francisco, para mí lo importante no es la tecnología en sí, sino lo que tú puedes hacer con la tecnología. Y el ejemplo pues lo puedo dar en moda. Yo doy también clases en varias empresas de negocios y al final tecnología hay un montón, pero no todas las marcas tienen o todas las empresas tienen que utilizar toda la tecnología para todo. Para algunas puede ser para temas de logística, para temas de facturación, para, no sé, en el caso, por ejemplo, de Adolfo Domínguez, sí que hemos utilizado pues, inteligencia artificial con algoritmos para poder dar un servicio de personal shopper virtual, pero que eso lo acompañas luego con una parte humana de vídeos y servicio personal. Entonces, puede servir también en procesos de diseño el poder aplicar realidad aumentada, para saber el stock. Es decir, para muchos temas la tecnología nos ayuda, pero teniendo muy claro qué tipo de tecnología me va a servir a mí como empresa. No es tecnología por la tecnología. En el caso del banco, pues ahí sí os puedo decir que el presupuesto es enorme, ¿no? Es decir, ahí se invierte muchísimo, pero también por varios temas, porque los canales, si hablamos de canales de distribución, el físico no va a desaparecer, ¿no? Si estamos hablando de la sucursal bancaria o de la tienda. Pero sí es verdad que el canal online ha ganado muchísima fuerza y ambas tienen que interactuar entre ellas y el físico se tiene que modificar. Entonces, en ese caso, la banca sí que se está planteando dar servicios cada vez más digitales, también porque la población joven lo demanda y los que somos de mi edad para arriba, yo creo que en la época COVID, quien antes no compraba en el supermercado o online, ahora ha aprendido a hacerlo. Y quizás ese era uno de los sectores de retail que estaba menos digitalizado. Entonces, esa es otra tendencia. Y en esos casos, algo que se está viendo también es que en vez de esperar a reaccionar a qué hace la competencia, muchas empresas estamos, en cierta forma, creando nuestra propia competencia. Es decir, antes de que alguien lance algo que sea rompedor, prefiero lanzarlo yo mismo y ya veré luego cómo voy haciendo la transición de lo que era algo más tradicional a lo que es algo más digital. Si pasara al nuevo modelo de gestión que comentaba Francisco, ahí, a ver, hablamos del dato, ¿no? Hablamos de agilidad, hablamos de diversidad y yo metería también sostenibilidad ESG. A ver, en el tema dato, como lo has comentado antes, yo trabajé hace tiempo en McKinsey, en el año 90, en 1990, ya el tema del dato empezaba a ser importante. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que la tecnología te permite manejar muchísimos más datos. Y entonces no es tanto tener el dato, sino saber para cómo y para qué utilizarlo. Pero eso sí que va a ser algo súper diferencial. Y de hecho, yo creo que el ejemplo más claro de cómo se está haciendo eso es China. Y también daros un ejemplo, hace poco hablaba con una alta directiva, sector moda de Alibaba, y me decía, Maite, vosotros estáis hablando de transformación digital y eso en China es que no hablamos de eso. Es decir, para nosotros lo digital es como el departamento financiero o el departamento de logística, es decir, es parte del negocio, ¿no? Sin embargo, vosotros tenéis ahí un vocabulario de que todo es transformación, todo se viene, es decir, en China eso pasó, es decir, lo siguen haciendo, pero ya es un tema habitual de su negocio. Entonces, ese es otro chip que tenemos que tener en cuenta. Ejemplos, bueno, antes os he dado, ¿no? Es decir, el dato, ¿cómo lo puedes utilizar? Pues para acercarte mucho más al cliente, para personalizar muchísimo más, para tener otro tipo de relación con tus proveedores. Hay datos
ahí puedes colaborar con otras empresas de nuevo en ecosistemas diciendo, bueno, yo puedo tener una serie de datos que pueden ser interesantes y puedo hacer campañas comunes con otros. O puedo tener retos de determinado tipo que solo no puedo hacer y lo puedo hacer, sin embargo, en conjunción con otros. En el banco, por ejemplo, os puedo decir, se está utilizando el dato para todo tipo de cosas, es decir, desde para decidir cuánto efectivo tienen que tener las sucursales. Sabéis que ha habido elecciones hace poco, no queda claro cuál va a ser el gobierno que va a quedar en Perú, pues de repente hay gente que quiere sacar dinero, lo quiere sacar del país, tienes que calcular, no puedes quedarte sin dinero. O puede haber un tema de scoring, ¿no? Si tienes el dato es mucho más fácil hacer un scoring mucho más certero, ¿no? de cada uno de tus clientes para saber qué tipo de condiciones les vas a dar o incluso para saber qué tipo de productos lanzar. Es decir, cada vez vamos a ver muchísima más personalización. Cada cliente va a acabar recibiendo productos diferentes. Pueden cambiar en todo tipo de temas, es decir, el servicio que te ofrezco, el precio, prestaciones, lo que sea. Agilidad. Con lo que estamos viviendo, la agilidad es fundamental. Es decir, el mundo va rapidísimo y no hay mucho tiempo. Entonces, todo lo que es probar, testar, funciona bien, si no funciona, a lo siguiente, ¿no? Entonces, eso sí que lleva, y no es nada fácil, cambios culturales. En las grandes corporaciones o en una de las que estoy, tienen grupos ágiles, tienen más o menos el 30% de la organización funcionando en ágil. El que funcione toda una organización es muy difícil porque hay departamentos que no son tan agilizables, ¿no? Pero sí que hay un objetivo quizá de llegar a un 70-80%, ¿no? Pero de nuevo, esto te supone recursos y sobre todo mucho cambio de mentalidad. Pero es súper positivo porque de la misma forma que hablamos de diversidad en los consejos, un equipo ágil realmente lo que tiene es eso, tiene la diversidad de diferentes edades, diferentes experiencias, diferentes departamentos. Y luego hay que saber gestionarlos, ¿no? Y diferentes competencias. Es decir, a lo que sí vamos a atender es a cada vez mayor transversalidad. Es decir, yo creo que hubo una época en que a nivel de consejos se hablaba mucho de especialistas. La tendencia que yo veo ahora es más de consejeros transversales, es decir, que te puedan cubrir varias áreas. Quizá en algún caso excepcional pues necesitas a alguien muy metido en tecnología o si estamos hablando de banca pues igual es hasta en temas de ciberseguridad, ¿no? Pero eso ya lo veo como más especial. Y luego ya también relacionado con esto que hablaba Francisco estaba el tema de diversidad, es decir, con la diversidad lo que está pasando es que hay nuevas formas de selección, porque sí es verdad que seleccionas incluso en otros países, es decir, ya el tema de, por mucho que yo sea una empresa española, a lo que vamos a atender es a poder contratar en plataformas a las personas, como una especie de Airbnb, ¿no? Pues quiero alquilar esta casa por estas semanas y ya está, pues quizá voy a necesitar a un recurso para este proyecto por un espacio determinado de tiempo. O esa persona de muchísimo talento puede decir, a mí la empresa X me interesa, me gusta lo que hacen, bueno, si lanzan un proyecto que pueda ser interesante, colaboro, pero no quieren estar a tiempo completo ahí. Y eso a lo que te lleva es que tienes que cambiar sistemas de selección, se buscan otro tipo de competencias, el trabajo en remoto puede ayudar, hay que saber también cómo hay que tener confianza en las personas, la palabra que antes mencionado también Francisco, y luego los sistemas de retribución cambian. Y luego no nos olvidemos en todo este nuevo modelo de gestión que la sostenibilidad ha venido para quedarse. Es decir, con la pandemia hubo un momento en que no quedó claro, ¿no?, si todo lo que se estaba hablando podía pararse. Al final el reto de ESG con las ODS es algo que va a depender mucho no solo de las empresas, porque al final estamos involucrados todos, es decir, los consumidores, los proveedores, los clientes, las empresas, los gobiernos, ¿no?, todo tipo de instituciones. Pero si realmente creemos en ello, vamos a tener que trabajarlo, pero al ritmo que se pueda. Habrá sectores que vayan más rápido que otros. No nos olvidemos de los riesgos, sí que han surgido nuevos riesgos, sobre todo el tema de los ciberataques, cibercrimen, es decir,
el crimen, el nuevo crimen está en la red. Y cada vez, es decir, hay un dicho, ¿no?, que se dice, tú estás o en el grupo de los que han sido atacados o en el grupo de los que van a ser atacados, ¿no?, pero no te vas a librar, y ese es un tema importante. Y por último, en el nuevo modelo relacional, lo que ya he ido tocando más o menos, ¿no?, es decir, el nuevo estilo de liderazgo claramente se basa en esa confianza, en que haya empresas que tengan un propósito o un para qué, ¿no? Es decir, más allá de lo que es la rentabilidad, ¿no? Es decir, para que un negocio subsista, lógicamente tiene que dar una rentabilidad, pero también puede tener otro tipo de impacto con los diferentes grupos de interés con los que trabaja. Yo sí veo que va a haber plataformas de servicios y que el teletrabajo también viene para quedarse. Habrá que ver en qué porcentaje, porque aquí hay que llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, porque se están produciendo las dos circunstancias. Gente que quiere volver al físico porque ya no quieren estar más en casa, y hay quien no quiere volver al físico pues porque o por miedo o por lo que sea. Entonces, aspectos como salud, bienestar también empiezan a adquirir mucha más importancia que antes. Bueno, y yo ya resumiendo, ¿no?, lo que os diría de todo lo que os he comentado, ¿no?, que el Consejo tiene una gran responsabilidad en lo que es el liderazgo y la sostenibilidad a largo plazo. Estamos en un proceso de transformación, no de evolución. La pandemia ha acelerado muchísimos procesos. El propósito empieza a tener mayor importancia. En el tema del liderazgo, yo me quedaría con que vamos hacia mucha confianza, comunicación, delegación, trabajo en equipo, co-creación, el espíritu crítico que hablabas, adaptación, flexibilidad, tecnología como un medio, no como un fin. En el modelo de gestión, el dato, la agilidad y las personas, súper importante. Y en el modelo relacional vamos a vivir cada vez más unidos en todo. Y bueno, básicamente para mí estos son los desafíos a los que afronta el Consejo, y el Consejo tiene que ser capaz de poner las luces largas y de mirar por encima de la copa de los árboles. Aunque a veces, como ha sido la circunstancia del COVID, ha habido que remangarse y trabajar en el corto plazo mano a mano con el equipo directivo. Y aquí me quedo. No sé si hay algún tipo de pregunta o queréis debatir, ¿no?, alguno de estos aspectos. Miriam, no tienes el micrófono encendido. Perdona. Muchísimas gracias, Maite. Yo creo que sí, como comentabas, yo creo que uno de los poquísimos en el mundo que tenía esta pandemia cubierta era Wimbledon, ¿no? Hemos visto que tenía un seguro para pandemias y no ha perdido nada a pesar de tener que cancelar todos los campeonatos. Bueno, pues yo creo que nos has hecho un resumen muy bueno de estas palancas llevadas a la práctica. Yo creo que es bueno, no sé cómo lo ves tú, ¿no? A lo mejor que en China no lo ven menos, no se habla tanto, pero sí creo que la digitalización va asociada a esos nuevos modelos de negocio, que por un lado pues va a las nuevas empresas sostenibles y que buscan pues distintos tipos de partners. Y por otro lado creo que cada vez hay más, no sé cómo lo ves tú, el tema de la competition y la participación de todo tipo de stakeholders en buscar la explotación de las distintas posibilidades que tengan las empresas. Buscar asociaciones entre las cuales pues, vas buscando incluso modelos de negocio de productos residuales e innovando pues, la forma de incrementar o de complementar, ¿no?, la cuenta de explotación. Yo en los consejos en los que estoy estamos viendo y ya estamos en un montón de colaboraciones. Es decir, claro. Yo creo que el futuro es el saber colaborar con los distintos stakeholders, sí, y el ser capaz de prever diferentes oportunidades. Y en ese sentido yo estoy contigo, yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo y es por eso por lo que os comentaba al principio que yo llevo, bueno, pues este año es lo que se ha puesto en la agenda del think tank de la Fundación, pero yo llevo varios años detrás de ello, ¿no? Esa ampliación del talento, porque realmente yo creo que cada vez más lo que se busca en los consejos es gente con una capacidad de crear y de innovar, pues porque estamos en un momento en el que
es básico, si no prever, por lo menos saber ver oportunidades, porque lo que es rentable mañana lo deja de ser, por cualquier circunstancia, y nadie lo había previsto. Con lo cual hay que estar en una constante reinvención de alguna manera, y yo también estoy muy de acuerdo en que hace falta habilidades transversales, esos perfiles financieros a los que estábamos acostumbrados en los consejos en España, pues creo que es un poco, forma parte del pasado y que hace falta gente con distintas habilidades. Lo que se entiende es, si vas a entrar a presidir el comité de auditoría, tienes que tener ese bagaje financiero, pero es que además se te piden otras habilidades más. O bien has trabajado en varios sectores y entonces puedes aportar tu know-how de otros sectores, o quizá puede haber directores financieros que además tienen muchísimo conocimiento de, yo qué sé, de logística o de sistemas, o han vivido en varios países, es decir, al final puedes, ¿no?, ir diseñando esa matriz de competencias y viendo el puzzle, ¿no?, cómo lo conformas, ¿no?, para que sea lo más complementario posible, porque de esa forma lo que evitas es que se te queden cosas fuera, es decir, porque toda aquella persona que tiene diferentes capacidades, viene de diferentes sectores, siempre se le puede ocurrir alguna idea que tú no hayas visto, ¿no?, quizá porque estés demasiado metido en tu sector y en tu empresa. Sí, lo que pasa es que en el comité de auditoría se ha metido todo, porque se han metido riesgos y se ha metido sostenibilidad, y como si todo fuera parte de lo mismo, se ha metido lo que es todo el gobierno corporativo. Depende de las empresas. Sí, depende de las empresas. Yo creo que sería que mejor dejar un comité de sostenibilidad fuera y no meterlo, ahí. En el caso es verdad que tienes algunos riesgos. En el holding financiero en el que estoy, yo presido además el comité de sostenibilidad, y es aparte. Hay un comité de riesgos, hay un comité de auditoría y hay un comité de nombramientos y retribuciones. Pero sostenibilidad es en el sentido amplio, es la I, la S y la G, ¿no? Y esa está aparte, es de nueva creación. Pero en otros consejos, auditoría tiene mucho, pero ahora hay bastante planteamiento con toda la información no financiera y toda la parte de la ESG, que quizá la S tendría que estar más, ¿no?, y a veces parte de la G incluso, si no tendría que estar en la CNR, ¿no? Y empieza a haber bastantes mezclas, pero mucho depende del tamaño de la compañía. Si la compañía no es muy grande, tampoco puedes empezar a tener un montón de comisiones, entonces hay que ser prácticos. Sí, sin duda. Y luego, bueno, pues hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que puede ser un consejo de administración de una empresa cotizada, o lo que puede ser un consejo asesor en una empresa familiar, aunque sea grande. Pero es una buena práctica que las empresas no cotizadas intenten adoptar, ¿no?, el máximo de criterios, ¿no?, de gobernanza, ¿no?, y de cumplimiento de las cotizadas, porque ahí ya tienes un gran terreno ganado. Bueno, es que yo creo que hay que hacer una labor de sensibilización en las empresas familiares hacia el valor que crearía o que crean los comités, los consejos asesores, precisamente de cara a la sostenibilidad, ¿no? O sea, estamos hartos de ver empresas familiares que no pasan de la segunda generación porque no han sido capaces ni siquiera de organizar una sucesión. Menos sostenible que eso no hay nada. O sea, es acabar con la empresa. Y ahora el otro día me contaba una empresa grandísima, catalana, importantísima, de un dueño único que tiene 73 años, que no ha accedido a hacer un management buyout, que exige una millonada por la compañía que no lo vale, y la está desmembrando para venderla por trozos, para nada, porque es que no se va a poder gastar jamás el dinero que pretende que le paguen, que no lo va a pasar, que no va a pasar nunca y que va a perder pues probablemente todo, pero estamos hablando de 50 millones de euros, no de 5. Que dices, bueno, pues el señor quiere estar tranquilo si vive hasta los 100 años y tener claro que le sirve para vivir fenomenal. Es que estamos hablando de 50 millones de euros, o sea, con 20 necesita un management buyout. Francisco, para que le ayude en ese proceso, ¿no? Pero yo sí empiezo a ver en las empresas familiares consejos asesores, ¿eh? Sobre todo para ayudarles a crear un consejo profesional. Sí, y estamos trabajando con el Instituto de Empresa Familiar y a nivel incluso de alguna comunidad autónoma en eso, porque pensamos que realmente, bueno, les puede ayudar muchísimo. El caso que comentas es
es muy peculiar en cuanto a lo que es la propia personalidad del fundador, ¿no? Que en general tampoco es lo que pasa, evidentemente. Normalmente los fundadores tienen bueno, pues un rol muy importante, pero yo creo que también ese valor de la trascendencia al final pesa sobre otros muchos a la hora de articular pues un equipo directivo profesional, unos órganos de gobierno que separen la gestión de la compañía de lo que es la gobernanza y que dé continuidad a los negocios. Pues seguramente es un caso como muy particular, ¿no? El que mencionas, a pesar de que pueda ser una compañía importante. Bueno, pero la sucesión es un reto, ¿eh? Sin duda. Y pasar a tercera generación en la empresa familiar, mueren y no llega al 10%, el que pasa, así que no sé si está en un 7 o en un 8, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero Además de también que hay muchos criterios para eso. El otro día en una jornada se comentaba el dato de que hay 5.000 empresas en el mundo que tienen más de 200 años y 3.000 de las cuales son japonesas, Sí. 1.000 de las cuales son alemanas y otras 1.000 son de sitios varios. En España hay 6. Y el tema no solamente por eso, sino por un tema también de los préstamos a largo plazo, en el que a los que no estamos acostumbrados en el mundo. El único país que ha hecho esto bien es precisamente Japón y el segundo, Alemania. Y luego, bueno, es que hay un tema de egoísmo, ¿no? O sea, es imposible al final tener una empresa sostenible cuando hay un egoísmo desmesurado, ¿no? Por parte de aquellos accionistas, en este caso accionista único. Entonces hay que tener un poco de amplitud de miras y ver un poco, pues eso, cuál es la misión de la empresa. Nombras el caso de esta empresa catalana y hay muchas en Cataluña en los que la segunda, tercera generación, sobre todo la tercera generación, ha perdido el espíritu industrial que tuvieron sus antecesores y no quieren arriesgar como arriesgaron las generaciones que les predecieron. Y eso lleva a la venta. Y muchas de las empresas significativas de diferentes sectores se han vendido a grandes grupos multinacionales por falta también, yo creo, de esa ambición de continuar con el negocio familiar y de quizá, pues, coger dinero y dedicarse a otra cosa, ¿no? Dedicarse a otros negocios quizá Francisco. más financieros. Yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo pasé un año en Gómez y Pombo, Barcelona, y no hice más que asistir a procesos de M&A de empresas catalanas vendidas a extranjeros, todas. Japoneses, noruegos, holandeses, alemanes. Sí, sí, ha sido una pues corriente en los ahí tenemos un últimos buen 15 desafío años, para intentar sí, lograr, ¿no? que realmente se trabaje bien esa sucesión, ¿no? Y que Pero no yo te tengas digo, que... y estos que te estoy contando fueron en los años 90, ¿eh? Ya, O sea, pero que ahí no es hay que nuevos. saber distinguir, ¿no? Que hay diferentes roles, ¿no? Que puedes ser propiedad, que puedes estar en la dirección y que puedes estar en la gestión. Entonces, claro. no porque seas accionista tienes que estar en todo, sino que... Pero sí, ese ahí es hay otro una capítulo. labor de sensibilización y de educación, ¿no? Y bueno, pues que las empresas se dejen asesorar y que vean esa diferencia y cada uno encuentre su rol y que tenga unos protocolos de empresa familiar adecuados. En el curso de consejos que hemos hecho en la Fundación, precisamente tenemos pues, un día prácticamente dedicado a la empresa familiar, a ver todo esto y a buscar cómo hacer todo este tipo de pasos. Pues Creo, súper. sin embargo, que se ha hecho mucho desde el Instituto de Empresa Familiar durante muchos años, durante los últimos 20 años, y sin embargo, ese proceso no ha parado, ese proceso de desindustrialización, de venta, etcétera, no se ha conseguido parar. Creo que es una Sí, cuestión yo de creo que mentalidad. desde los diferentes gobiernos tampoco se cuida suficiente a las empresas. Yo creo que la gente no es consciente del valor social que crean las empresas y no sé si en este capitalismo humanista, como lo llaman ahora, capitalismo de stakeholders, pues seremos capaces de incrementar de alguna manera ese valor y mejorar ese tipo de comunicación. Sí, porque tiene un impacto tremendo en su entorno, ¿eh? La verdad que... Sin duda. Y en épocas de crisis se ha comprobado que son los que más empleo mantienen. Sin duda. Y son las que más apuestan a largo plazo también. Entonces, bueno, sería una pena
y es la mayor parte del tejido empresarial, ¿eh? Son las empresas familiares. Sí, es el tejido industrial de un país al final, porque las multinacionales se deslocalizan y en un momento dado pues allí te han dejado. Pero las empresas familiares no es tan fácil que se vayan. Y luego también la relación, ¿no?, con los trabajadores tiene otro tipo de compromiso. Y con la innovación, como yo comentaba al principio, precisamente. Sobre todo las que pasan varias generaciones, esas no solo es porque han tenido un buen compromiso familiar, sino porque además se han sabido adaptar a los nuevos tiempos. Y yo no sé, yo soy de San Sebastián, ¿no? Entonces conozco muchísimos casos fantásticos, ¿no?, de empresas familiares longevas, ¿eh?, de más de 3 generaciones. Pero hay muchos casos en España. Sí. Sí. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más después de esta conversación. Aquí, entre la audiencia hay quien sabe muchísimo de lo que es empresa y territorio, o sea que estoy seguro de que podría dar su opinión. Sin duda, sin duda. ¿No os animáis nadie a comentar algún aspecto? Bueno, pues entonces os agradecemos muchísimo la participación. Yo creo que ha sido muy interesante, hemos tocado un poco todos los temas y bueno, pues ya os esperamos en próximas convocatorias de la Fundación y en próximos trabajos. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.